saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 8 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque ahora también en medios españoles se da a conocer algo del que todos tenemos conciencia. Y si no, y todavía lo están escuchando por primera vez algunos jóvenes, pues les invito a que lo vean completo. Porque en este año podemos marcar historia, e historia de la buena. Todos sabemos lo que hizo Zedillo con el Fobaproa, en donde se rescató a empresarios, banqueros, y toda esta deuda se convirtió en deuda pública, que hasta el día de hoy seguimos pagando, y que probablemente, como se han hecho estos estudios, lo pagaremos hasta el 2070. Algo del que nadie habla, y todavía estos partidos cínicos de derecha quieren regresar al poder. Pero las cosas como son. Porque ahorita también vimos cómo todos los de la derecha festejaron cómo ganó Milei ahí en Argentina. Pues ahí en Argentina podría repetirse lo que se hizo aquí en México con Zedillo. ¿Y en dónde quedaron estos miserables presidentes que le han dado en la torre a México? Pues también los mismos periodistas españoles lo narran. A lo que yo me pregunto, ¿realmente votaríamos de nuevo por estos partidos al ver en dónde terminan estos señores después de hacernos daño? Pues vean ustedes. Pero antes de eso, de igual forma, quiero mostrarles esto que está circulando en redes sociales. 18 datos históricos del PRIAM. Espero que esto ayude a recapacitar a muchos para así poderlos eliminar de la política de México por siempre. ¿Ustedes qué opinan? Porque esto también es historia. Y la historia que marcó a México. Y todavía los señores quieren regresar al poder. Hagan ustedes el favor. Gasolinazo del 2017, ahí estaba Mit. Esto es simplemente parte de lo que quieren volver a hacer. Y que nos quede claro, señores. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Porque así es como expusieron estos periodistas españoles a esta clase política del PRIAN. Escuchen. Y sobre todo de un tema que causó muchísima indignación hasta el día de hoy. ¿Cómo va a ser posible que ni siquiera una persona ha nacido y cuando nace pues ya está endeudada? Compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénica. Un grupo de señores hace sus negocios en tu país, se vuelve millonario, contraen deudas entre ellos, pide préstamos a entidades financieras para ganar más del business que tiene. Y cuando llega una crisis gorda, sus amigos poderosos deciden que la deuda que tienen esos señores entre ellos y con las entidades bancarias la vas a pagar tú.
Y no solo tú, como la deuda es exorbitante, se necesitan varias vidas para saldarla y cubrir los intereses, así que la van a pagar primero tus padres, luego tú, luego tus hijos y muy probablemente tus nietos también. El número de generaciones ya depende de cómo se arreglen ustedes en su economía familiar, si se esfuerzan lo suficiente, quizá la deuda no llegue a sus bisnietos. Imagínate nacer, crecer, trabajar, morir y pasarte toda la vida pagando de tu dinero una deuda que no es tuya ni tampoco de ningún familiar tuyo, que te vino dada por alguien con quien compartes solo el pasaporte. Para poder pagarla tienes que ahorrar en todo lo demás, obvio. Pasarás la vida buscando las alternativas más baratas a todo o directamente no atendiendo determinadas necesidades porque tienes ese lastre. Bueno, esto es una simplificación extrema de la situación a la que el neoliberalismo despiadado condenó en los años 90 a todos los mexicanos. Y ahora algunos mexicanos ven el reflejo de eso mismo en la nueva Argentina anarcocapitalista y libertaria. Hoy Gina Fino Génova nos hace una breve introducción al neoliberalismo salvaje que aplicaron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, entre otros, en México y que está calcando Javier Milei de la mano de su ministro de Economía macrista Luis Caputo en Argentina. Un conjunto de medidas económicas que mejoran las condiciones de vida de una docena de empresarios y bancos a costa de tu bienestar, el de tus padres, el de tus hijos y el de tus nietos incluso. 3 o 4 generaciones jodidas por el precio de una gran oferta de Milei. Gran oferta, efectivamente. Hoy hablaremos de lo que internacionalmente se conoce como el efecto tequila. En México se consideró un modesto error de diciembre, de la estafa de la Fobaproa y de qué tiene que ver todo eso con Luis Caputo y su reciente invento denominado Bopreal. A ver. Muchos nombres y acrónimos. Efecto tequila, error de diciembre, Fobaproa, Bopreal. ¿De qué estamos hablando? Fobaproa es el acrónimo de Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero para los mexicanos significa mucho más. Es la soga que les pusieron sus gobernantes al cuello a mediados de los años 90 y que llevarán, según cálculos recientes, hasta al menos 2070, como para que nos quejemos los pobres mortales de nuestras hipotecas de 30 y 40 años. Ese Fondo de Protección de los Bancos se creó en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La idea fue muy simple, crear una suerte de hucha que se nutriría de los aportes de contribuyentes mexicanos y que se usaría en caso de crisis para rescatar a bancos y de esa manera pues, proteger los ahorros de los clientes de esos bancos, de los inversores, claro. 4 años después, en 1994, como resultado de las políticas económicas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, llega una crisis gorda. Para que se entienda su potencia, se le denominó el efecto tequila y los que alguna vez sufrieron de resaca por beber tequila en exceso lo entenderán. Básicamente, el efecto se produjo luego de haber abierto México a las inversiones extranjeras para generar crecimiento, luego de haber fijado toda la economía al dólar y haber emitido lo que se llamaba tesobonos, bonos de deuda interna que cotizaban en dólares pero que se pagaban en pesos. Negocio redondo. En Argentina todo esto suena de algo, ¿verdad? Entregar bonos en dólares que luego te los devuelven en pesos que se devalúan a la velocidad de la luz. Así es, la banca mexicana se endeudó en dólares y llegó un momento en el que la cacareada confianza de los mercados empezó a descender. El clima de desconfianza aumentó luego del asesinato del candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Los inversores empezaron a salir de México junto con sus capitales en dólares y generando una falta de liquidez y de reservas internacionales que iba a suplir. ¿Quién? Pues tú, el ciudadano común y corriente, los trabajadores mexicanos en este caso. Primero, se endeudaron también con el FMI, luego Estados Unidos mejoró las tasas de interés provocando mayor fuga de capitales de México, así que el peso mexicano se devaluó un 300%, la inflación se disparó y ahí es cuando al nuevo presidente priista, Ernesto Zedillo, se le ocurre cómo devolverles la solvencia a los bancos. Y aquí es donde empieza el periplo del uso del dinero del Fobaproa, ¿no? Efectivamente, el 12 de diciembre los legisladores del PRI y el PAN votan a favor de rescatar a los bancos y empresas privadas con dinero público del Fobaproa, con muchísimo dinero público de hecho. En los siguientes 4 años el Fobaproa absorbió la deuda de los bancos privados que en 1999 constituyó el 11% de la economía de todo México. Llegó a 552,000 millones de pesos. En los años posteriores siguió creciendo porque claro, los bancos y empresas privadas se cobraron con dinero público las deudas que se contrajeron entre ellos y posteriormente fueron a la bancarrota. Los intereses, las comisiones y su propia deuda se quedaron para que lo pagaran los demás. Así, según la jornada, hoy las obligaciones financieras por esta operación superan el 1,5 billones de pesos, un 10% aproximadamente del PIB mexicano, casi el triple del gasto en educación pública que se realizó en 2019, por ejemplo. Dice el periódico que 1 de cada 3 pesos que debe el sector público es por asumir esas deudas. Se calcula que todos los mexicanos, como ya he dicho, tendrán que pagar el lastre del Fobaproa
hasta como mínimo el año 2070. ¿Y los responsables de esta gestión, qué tal están? El expresidente Ernesto Zedillo, viviendo en Estados Unidos y dando clases de democracia y libertad a los gobiernos latinoamericanos, sentado en la misma mesa con José María Aznar, Sergio Moro y Felipe Calderón, impartiendo lecciones a gobiernos populistas y diciendo que las de AMLO son recetas del pasado. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón, que juraba y perjuraba en los 90 que votaría en contra de ese rescate y que terminó votando a favor, tranquilo viviendo en España. Carlos Salinas de Gortari, cuyos shots económicos causaron el efecto tequila, es ciudadano español desde 2022. Bueno, ahora escuchen cómo recuerda Andrés Manuel López Obrador los momentos en los que se debatía la aprobación de ese rescate. Y empezaron con la patraña, empezaron a sostener que si le iba bien al de arriba, le tenía que ir bien al de abajo, que si llovía fuerte, goteaba abajo. Por eso fue lo del Fobaproa, que realmente era una justificación para saquear, para robar. Era una oligarquía, un gobierno oligarca. Entonces, con esa concepción, Zedillo y sus técnicos, con los banqueros de entonces y con los empresarios de entonces, deciden que había que convertir las deudas de los de arriba en deudas públicas. Era yo dirigente de un partido y me entero de lo que iban a hacer y me toca una entrevista con Zedillo. Le dije, como se dice coloquialmente, sopeándolo, oiga, que van a rescatar a los empresarios y a los banqueros. Si hacen eso, va a ser terrible. Entonces se me puso así como krill. ¿Y qué quiere que hagamos? Claro que tenemos que rescatar a los de arriba para que se rescate a los de abajo y rescatemos el país. Se me puso como un krill, dice AMLO en referencia a los gestos y efusividad de un político del PAN, Santiago Krill. Por cierto, López Obrador escribió un libro sobre esta estafa al pueblo mexicano titulado Fobaproa, expediente abierto. Y todo ello vuelve al debate público a raíz de las recientes medidas adoptadas por Luis Caputo en Argentina. Y recordáis que empezamos con eso, porque uno de sus primeros anuncios en esa intervención, que fue pospuesta varias veces, grabada, regrabada, es la creación de BOPREAL. Un nuevo acrónimo para describir la vieja medida neoliberal de toda la vida. Cómo colgarte a ti las deudas de los ricos. Se trata del bono para la reconstrucción de una Argentina libre que ofrece a las empresas privadas el Banco Central Argentino. Sí, ese mismo banco que iban a dinamitar, pero ahora usan para endeudar aún más a los argentinos. Emitirán el bono en dólares, que esas empresas podrán devolver luego en pesos, antes del 2027. Unos 30.000 millones de dólares en bonos que se aprobaron por decreto y sin autorización del Congreso, porque como recordamos, Caputo tendrá la libertad de endeudar más y más sin preguntarle a nadie, tal y como dispuso Milei en su ley Ómnibus. Libertad para las entidades privadas de endeudarse a costa del contribuyente, libertad del contribuyente para pagar las deudas privadas hasta el año 2070 o 2100, depende de cuántos se esfuercen. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué les parece? Para que ustedes vean cómo es que actúan y la manera de pensar de estos de la derecha, de la oposición. Que yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos para México? Porque siempre que han estado estos señores simplemente es todo privatización. Todo. Ojo, señores. Podemos dar un golpe de autoridad en estas elecciones. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.